Me llamo Inger Enquist, soy catedrática emérita de español de la Universidad de Lund en Suecia y estoy aquí en España para promocionar un nuevo libro sobre la Segunda República. Pero escribo no solamente sobre historia, sino también sobre educación. Los biólogos más avispados detallan un crecimiento inusual en el número de avestruces. Sus rutas migratorias parecen haber evolucionado, lejos de los tigres y baobabs de la sabana africana. Hoy se avistan avestruces en el bar de la esquina, en el Congreso de los Diputados o incluso haciendo cola en misa. Eso sí, todos comparten una misma característica. Ante el conflicto, esconden la cabeza bajo tierra. Para España, la del inagotable y misterioso renacer. Los científicos llaman a este fenómeno el efecto avestruz. ¿Tiene solución? Nuestra propuesta: sacar la cabeza del suelo, llamar a los expertos y responder de cara a los debates que se nos plantean como sociedad, sean sobre la vida y la muerte, el sexo de los ángeles o la mejor manera de cocinar un chuletón. ¿Te sumas? He trabajado sobre los años 30. Yo veo estos 5 años y 3 meses como un relato casi moral de cómo funciona un país, cómo funciona la política, cuando los actores principales no se comportan como uno se espera que se comporten hombres de Estado. Que lo que se dice en los libros de texto no se corresponde con lo que yo vi trabajando los materiales. Como profesora, quiero que lo que se enseñe sea correcto. Una respuesta tiene que ver con lo que sucedió en los años 30 y cuando empezó el mito de la Segunda República y después la Guerra Civil, etc. Y allí ha influido mucho el Partido Comunista Internacional, lo que dijo Stalin, que decidió en el 35 que los comunistas iban a decir no que fueran comunistas, sino iban a presentarse como antifascistas. Entonces todos los no comunistas de pronto obtuvieron el calificativo de fascistas. Y después esto se adoptó también por los partidos comunistas franceses y ingleses y llegó a ser aceptado por todas partes y hasta hoy en los libros de historia. Y esto falsifica lo que sucedió después en la Guerra Civil y falsifica cómo se ve el franquismo y falsifica un montón de cosas. Y ahora España está otra vez con gobiernos que hablan de la Segunda República, más o menos porque quieren o preparan o desean una tercera república. Entonces les interesa, por razones de partido, presentar la Segunda República como muy democrática. Y por eso yo me he fijado en particular en el concepto de democracia en el libro. Esto realmente es democrático. Y lamento que decir que no. Y por eso he dado un subtítulo a mi trabajo. Y hablo de una democracia sin demócratas. Que hay elementos democráticos, hay elecciones, pero estas elecciones no se dan en condiciones normales para elecciones y los principales actores, dicho otra vez, no tienen ese reflejo democrático, preguntarse qué es lo que obviamente quiere la población, sino están buscando su propio poder o el bien de su partido. Lo dije antes y lo digo de nuevo. La democracia simplemente no funciona. Noto una tendencia entre los políticos más destacados de no presentar su programa, sino insultar al adversario. El ideal democrático es presentar un programa que los mejores representantes de los diferentes programas presenten sus ideas y que la población elija. Pero si en vez de presentar lo que realmente quieren hacer, utilizan el tiempo para insultar al otro, ¿cómo puede entender la población qué es lo que están votando? Y además lo que vemos es que se intenta influir en los votantes a través de los medios de comunicación y a través de la escuela para condicionar al votante para que vote de cierta manera más tarde. Esto falsifica la idea de democracia porque no son votantes libres. Y es muy triste que en el siglo XXI estamos con cosas así. Además, hemos tenido en el siglo XX ejemplos de regímenes totalitarios que han usado métodos similares
nos debería dar vergüenza de seguir así, pero por lo visto no da tanta vergüenza como debería darse. Y lo que conozco mejor son las escuelas y las universidades. Y obviamente hay en los libros de texto intentos de subvertir la idea de la escuela. Yo he mirado, por ejemplo, algunos manuales de cuarto y he mirado lo que dicen de la Segunda República, como es algo que tengo presente, y veo que hay una tergiversación y que tiene que ver con las instituciones. Bueno, la escuela es una institución, se supone que sirve a la población, que se supone que no es una institución politizada en el sentido de que fomenta los intereses de cierto partido. Pero mirando los libros de texto veo que no es así. En parte es correcto, pero no totalmente. Y no se puede decir que la escuela, que los padres pueden fiarse cuando mandan a sus hijos a la escuela y pensar que van a aprender las bases de las diferentes materias, etc., para poder elegir cuando sean adultos. Se hace en parte no tanto por mentiras directas, se hace sobre todo por la omisión de datos importantes y por dar diferentes proporciones a diferentes materiales. Es que en los libros de texto de hoy, para la ESO, no se utilizan textos. Se dice libro de texto, pero ahora hay que cambiar el nombre y llamarlo libros de fragmentos, porque son fragmentos de 10 líneas, y después hay preguntas, y después hay algunas listas, y después hay fotos, y después hay tareas para discutir, etc. Pero esto es una manera de dirigir, de presentar fuentes. Ajá, estas son palabras que se dijeron en el momento. Pero cuando se combina con una pregunta y con cierta foto, etc., en realidad es más engañoso todavía porque se hace pensar al alumno que quien saca la conclusión es él. Pero si todo está preparado para que saque cierta conclusión, es más engañoso todavía. Y no creo que todo el mundo se haya dado cuenta de cómo funciona. Para mí todos son manipuladores. Todos. Tú eres un manipulador, tu equipo es un manipulador y yo soy un manipulador. Eso es la otra institución, claro, es la universidad. Si la universidad se convierte en, bueno, como dicen muchos, guardería de adolescentes, o quizá porque la sociedad no sabe qué hacer con ellos. Y si los profesores aceptan esa tarea sin más, sin exigir un esfuerzo y sin mantener un alto nivel intelectual, la institución no es lo que debería ser. Yo me preocupo mucho por la universidad, y no solamente en España, sino en Europa, porque lo que formó Europa es en parte el nivel intelectual, la lectura, los libros, la discusión, y el encontrarse en un recinto universitario para debatir. Lo peor es lo que hace con nosotros como personas. Estuve sentada ayer por la tarde con un amigo en una calle, en una terraza en una calle en el centro de Madrid. Esa tranquilidad, esa libertad que tenemos, esa falta de intervención o de amenazas por terceros, es algo que hemos logrado a través del respeto por el individuo, el respeto por las leyes, lo que llamamos la buena educación, lo cívico. Y leo en el periódico que en Afganistán las mujeres ni siquiera pueden hablar. Tenemos que conocer cómo hemos llegado hasta ahí. Tenemos que tener respeto por el largo proceso, estar orgullosos de cómo hemos llegado hasta aquí. Si enseñamos falsedades, mentiras sobre nuestra propia historia, sobre nuestros dirigentes, sobre otras cosas, no vamos a poder mantener el respeto por la sociedad. Y el respeto por la sociedad se suele mostrar como falta de respeto por otros,
decimos que a esos otros pertenecen a otro bando, no les debo respeto, etc. Eso es lo que llamamos ahora polarización. Y no es únicamente una cosa para España, lo vemos en muchos lugares. Pero esta polarización es muy peligrosa. Y que la gente, los políticos, los periodistas que se dejen tentar, que piensen que puedan ganar algo, es muy decepcionante. Las instituciones tenemos que buscar la verdad, decir la verdad, y los profesores deberíamos sentir vergüenza de recibir un salario sin hacer lo que corresponde para obtener ese salario. Estamos allí porque la sociedad necesita la verdad. Quizás son dos maneras de ver nuestra tarea. Es alabar al gobierno de turno o es tener una tarea un poco más general y un poco más enaltecida. Los expertos discuten, bueno, de dónde viene, porque una parte es la guerra cultural, una parte es lo que llamamos el wokismo. Algunos dicen que es un post-marxismo, otros tienen otras explicaciones, pero si pensamos en la confrontación sobre la que se basa el marxismo entre obrero y dueño de la fábrica, es como esto ya no es tan de actualidad en Occidente. Parece que los marxistas sobreviven, pero utilizan el mismo esquema, pero lo trasladan a otro mundo para seguir tener una relevancia en la sociedad. Entonces es confrontación tras confrontación. Hay, si no exactamente un peligro inmediato de guerra civil. Hay algo que se puede entender como amenazas. Hay ciertos signos. En países que solían ser países tranquilos, ordenados, etc., vemos que hay ciertos pasos hacia atrás. Y esto debería preocuparnos. Y lo interesante sería hacerlo antes de que las cosas fueran a peor. Es ahora, antes de que sea realmente muy, muy mala la situación. Ahora es cuando deberíamos hacer algo.